Bienvenidos a todos los ciudadanos. Este es un socrático del libro España Invertebrada de José Ortega y Gasset, que el Movimiento Cívico Nacional hizo con la primera promoción de pasantes del movimiento. Esta historia de la España Invertebrada es un ensayo que hace José Ortega y Gasset porque busca las razones por las cuales España simplemente no progresa a la misma medida en que progresaron otros países de Europa, y él se remonta hasta la Edad Media, de hecho hasta la invasión de los visigodos a España cuando acaba el Imperio Romano, para poder empezar a entender cuáles fueron esas cosas que pasaron en España y que no pasaron en ningún otro lado y que hicieron que la diversidad de su gente llevara a una crisis donde no hay hombres excelentes. Lo que está tratando de proponer es cuál es la raíz del problema. Entonces, cómo lo que se le está heredando a Latinoamérica no es nada más que el reflejo de lo que se estaba viviendo en Europa. Al leer la situación de una España que no tenía un objetivo en común, se puede entender mejor por qué Latinoamérica tampoco a la hora de independizarse tenía esa visión hacia el mañana. Yo pienso que sí, porque lo que Ortega explica en su libro básicamente no es solo a partir de riquezas, sino que habla incluso cuando en las clases sociales las trata también como intelectuales. Y eso es lo que faltó mucho en nuestra Latinoamérica también. O sea, hubieron movimientos y hubo todo, pero intelectuales siento que nos quedamos muy pobres o muy cortos. Es interesante porque Ortega, hablando de la historia de España, menciona dos cosas. Hace un excelente resumen de 1580 hasta 1900 y se ve cómo empieza España a subir, y él dice, no es que la conquista de América se haya dado porque de la nada España empezó a tener los hombres excelentes que no tenía, o porque la cultura empezó a... No, es porque Castilla, que es realmente la creadora de España, tenía proyectos imperialistas, y si no hubiera sido por Castilla, entonces el resto de España nunca se hubiera aliado a eso. Esa es la primera cosa. O sea, Ortega hace esta línea histórica para demostrar que en España nunca estuvieron mejor y entonces ahora están peor, sino que realmente siempre ha sido así. Y la segunda cosa que dice Ortega es que llega un momento donde ya España no puede dar aquellas cosas que nunca tuvo, como por ejemplo, una república nunca se institucionalizó en España. Lo que había era un monarca. No hubo un feudalismo fuerte tampoco que permitiera que varios gremios se pudieran ir fortaleciendo. De hecho, también Ortega critica a la iglesia y a la monarquía y dice que durante toda la historia de España, en vez de que haya hombres ejemplares, como pasa en la historia de Francia o de Alemania, todo es el pueblo. Y todos son movimientos, este culto al colectivo, a que es el colectivo el que actúa. Y dice Ortega que esa es la razón por la cual la historia de España está tan poco conocida, porque no hay héroes. En el momento en que una sociedad no se junta por un propósito y encima no tiene héroes, empieza a haber particularidades y cada grupo empieza a velar por sus propios intereses, los carpinteros con los carpinteros, los panaderos con los panaderos, los abogados y así. Lo que yo creo es de que lo que Ortega estaba tratando de exponer ahí era que una sociedad siempre va a ser dependiente de los demás grupos, no puede simplemente aislarse y pretender tener éxito por sí mismo. Entonces es como si fuera un reloj, necesita de los engranajes que tienen a la par. Llegamos a terminar la primera parte del libro y esta termina con una frase que dice: cualquiera tiene fuerza para deshacer, pero nadie tiene fuerza para hacer. Todos pueden deshacer algo, todos pueden romper, todos pueden ir a hacer manifestaciones, todos pueden paralizar una calle, pero conseguir un cambio solo así no es tan fácil, y creo que es justamente eso a lo que hace falta, a esos líderes que la masa apoye, esos héroes que tomen las riendas de las cosas para seguir adelante. Yo creo que eso también se relaciona con lo que estabas diciendo, que sí queremos que las cosas se hagan, pero no queremos ser nosotros los que nos queremos esforzar, queremos que las cosas estén hechas, pero ayer. Ortega dice, la facultad que más nos ha carecido es el intelecto, nunca tuvimos mucho, dice, y casi perpetuamente hemos descuidado cultivarlo. ¿Cómo convencer a un pueblo entero de que es poco inteligente y de que no se salvará mientras no se convenza de ello? Les pregunto yo a ustedes, ¿cómo convencemos a Guatemala de que le falta intelecto y de que si no lo encuentra no se va a salvar? Realmente no hay necesidad de hacerlo porque, como decía él, de que se van a llegar a dar cuenta es de que va a decaer esa sociedad en algún momento. Ojalá que no llegue al punto de quiebre donde diga, sí, la verdad es que sí teníamos un problema desde el inicio, pero se tuvo que haber hecho algo antes. Ahora, mientras Ortega sigue indagando dónde está el problema de España, que definitivamente lo encuentra en la falta del feudalismo, en la falta de intelecto, también dice, el problema de España no es político,
El problema de España es cultural. La política está manchada porque la cultura no funciona, porque la sociedad no funciona. Les pregunto yo a ustedes, ¿el problema de Guatemala es político o es social y cultural? Pues yo creo que es un poco de los dos, porque justo como decía Ortega, él decía de que no era malo que hubiera un mal gobierno, pero que lo peor que podía pasar era que la sociedad no fuera sociedad. Y creo que eso pasa mucho en Guatemala, que la sociedad no se siente sociedad. Los políticos, decía él, que eran un mero reflejo de lo que se estaba viviendo en la sociedad. Entonces, si a uno no le gustan los políticos en este momento es porque algo está mal con la sociedad que tenemos ahorita. Es problema cultural de la forma de pensar, y ese problema sí lo tenían los españoles. En Guatemala, a la gente que es erudita en cualquier campo, ciencia, arte, tecnología, lo apachamos, la olla de cangrejos, ¿no? Traer a la gente para abajo. ¿Y qué nos queda en el Congreso? Personas iletradas que ni siquiera tienen título universitario. O sea, realmente es verdad que cuando la masa no quiere atenerse a su biológica misión, como le dice Ortega, pues al final las opiniones públicas paran siendo de la masa. Cuando hay gente que no es erudita o gente que simplemente no tiene una educación, llega al poder, lo que se va a hacer es que van a hacerse cosas que no tienen sentido, cosas que son sin educación. Y creo que es algo bien importante que él menciona, que va justamente a lo que hemos venido hablando, que cuando hay una persona que tiene ese poder o esa intelectualidad, que es bien necesario, tenga una masa que lo apoye. Después pasamos a la parte de la magia del deber ser, y aquí hay un tema muy interesante que todos ustedes leyeron en libros como Rebelión en la Granja o La Ley de Bastiat, y es esta obsesión que tienen algunos seres humanos con planificar la sociedad, planificarla de principio a fin, asignar recursos económicos, decir cuáles van a ser los objetivos. Ortega está completamente en desacuerdo y él dice que este ha sido el vicio de los progresistas, de los radicales. Esto se trata de una actitud mental de sobremanera bastante cómoda. Es muy fácil, dice él, dibujar una organización social esquemática que presente una faz atractiva y decir así debería ser la sociedad. Pero esto es una suplantación de lo real por lo abstractamente deseable. Y cuando dejamos de ver la realidad y analizar las cosas como son y nos vamos a sueños planificadores de cómo debería ser la cosa, nos olvidamos de arreglar las cosas basados en la realidad. ¿Creen ustedes que eso pasa en Guatemala? Lo importante es ver quiénes son aquellos que tienen los recursos, los medios, los contactos para realmente moldear la sociedad a su pensamiento de cómo deben ser las cosas. Y el problema, uno que yo considero que es que esas personas no necesariamente han sido los más intelectuales, no han sido los más pilas, han estado ahí porque tienen algunos contactos que en el Congreso pueden estar ahí, pueden ser personas influyentes, pero que estén en ese cargo, en ese puesto, no quiere decir necesariamente que ellos sean los más aptos para realmente llevar a cabo esas empresas. Dice también Ortega, solo debe ser lo que puede ser, y solo puede ser lo que se mueve dentro de las condiciones de lo que es. O sea, de la realidad tal cual. Por ejemplo, pensar cuando nos dicen, es que debería haber una sola Guatemala, cuando en la realidad somos 24 diferentes etnias, cada una con tradiciones y culturas diferentes. Entonces lo que hacemos es, por pensar en esa una Guatemala, nos olvidamos de lidiar con la realidad de esas 24 etnias que todos los días, cada día se odian más. ¿Qué piensan ustedes de esto? Siento que esto es un punto de vista tanto moral y de justicia, ¿verdad? Como dice aquí mi compañero Fernando, que la gente está ahí porque conoce a fulano y sutano, ¿verdad? Entonces pienso que debería de ser un estudio más intelectual de hechos, de gente que resuelva los problemas, no gente que redondee el mismo problema, ¿verdad? A diferencia de los españoles que vinieron a América Latina, que encima no eran eruditos ni eran intelectuales, en Estados Unidos las personas que llegaron por persecución religiosa, porque eran anglicanos, porque eran católicos, porque eran protestantes, porque eran cuáqueros, que los estaban persiguiendo en Inglaterra y llegan con el propósito de vivir en libertad. Esa es una gran diferencia, porque no es lo mismo llegar a un lugar a tratar de arrasar y de invadir que a tratar de poner civilización. También dice que a diferencia de Inglaterra, España vino aquí con los propósitos monárquicos y eclesiásticos, pero no con propósitos como nación, de saber construir países. Entonces, ¿qué lección les queda a ustedes de lo que leyeron de la perspectiva de Ortega acerca de la conquista de América, que les haya tal vez clarificado un poco por qué Latinoamérica somos como somos? España no podía heredar a América aquello que no tenía, entonces
Si nos remontamos entonces desde los visigodos y los francos, él hacía la gran distinción de que los visigodos eran quizás más salvajes, no eran tan eruditos, no eran tan inteligentes a comparación de los francos, que fueron ellos los que llegaron hacia otras partes de Europa. Entonces en Latinoamérica nos quedaron, pero solo para saquear, no hubo gran inversión. Bueno, a diferencia de Argentina, por supuesto. Y de hecho Ortega lo reconoce porque dice, en España sabemos de la conquista y todo lo que es la conquista, pero de la colonización no se sabe nada. Nadie nos enseña qué pasó con la colonización. Y para Ortega esa era la parte fundamental, la colonización, el empezar a construir nación. Y él lo reconoce, los españoles no tienen ni idea de la historia de Latinoamérica. Algo que yo admiro de Ortega es que él dice que para hacer los cambios políticos no es necesario incidir en la política, sino donde realmente a la masa se le inculca o se le motiva es en el diario vivir. Ortega básicamente nos enseña a que no es necesario únicamente fijarnos tanto en lo económico, en lo político, sino que hay cosas que normalmente dejamos de lado, como lo intelectual, como el tratar de vivir en una sociedad, el de convivir unos con otros y el también respeto a las ideas y a las ideologías que se tienen, para que así nosotros mismos formemos una sociedad que sea más también dócil, pero también más inteligente para poder hacer las cosas. Pienso que el objetivo lo tenemos que buscar nosotros, hacia un mejor. No nos tenemos que estancar o quedar en el limbo. Se necesita hacer un cambio en la mentalidad, más que en los factores políticos, económicos, sino al tener un cambio en la mentalidad y al lograr encontrar ese objetivo que una a una nación, podemos encontrar el cambio en las personas y en la política y en todos los ámbitos en realidad. Yo siempre me pongo a pensar en la frase que muchas veces me han dicho de ojalá nos hubieran venido a conquistar los ingleses, que siempre nos la dicen y habláramos inglés y no sé qué. Pero mi conclusión es la que menciona aquí Ortega y la que decía Gloria, el hecho de que la historia está ahí y la historia es bonita, es muy buena saberla, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero de ahí para adelante, ¿por qué nos seguimos estancando en la idea de que porque vinieron los españoles somos de esta manera? Porque no solo sobresalimos y actuamos de una manera diferente. El ejemplo está en Chile, el ejemplo, o sea, ellos también tienen esa historia de España, pero simplemente la cambiaron en algún momento. Creo que nosotros como jóvenes y como ciudadanos, como nación, debemos de tener objetivos claros. Todo tiene que ser progresivamente, no todo tiene que ser de lleno. Lo que pasa hoy comúnmente en Guatemala, se quiere reparar en un solo año y después cuando miran que no se puede un año, hay otro año, después que no se puede en 2 años, se puede en 3 años. Yo soy de la opinión de que político que se centra, aunque sea diciendo este año va a ser dedicado a la seguridad, el otro a la salud, el otro a la educación, el otro y así, se llega a mejores metas en el país y no estar ilusionando mucho a la gente con propuestas muy utópicas. Creo que a todos nos queda de lección que aprender de España es aprender de nosotros también, y el saber que sí, nos conquistaron los españoles, no nos conquistaron los ingleses, pero hay españoles excelentes como Ortega y Gasset que fueron capaces de entender precisamente los errores de su país, y si él fue capaz de entender los errores de su país, nosotros también tenemos la capacidad de entender los errores en los nuestros y tratar de trabajar en la realidad. Nos pueden buscar también en Facebook como Movimiento Cívico Nacional. Muchísimas gracias, y si quieren saber más sobre las pasantías del movimiento, estamos disponibles.